La infancia de Ed Wood estuvo marcada por las películas de terror de la Universal, los westerns de Buck Jones y la ficción pulp. Sus padres le regalaron a los 12 años una cámara de Super 8 con la que comenzaría sus primeras películas caseras. Es curioso porque este es el comienzo de muchos cineastas. Spielberg, Sam Raimi, Nolan, Fincher y por supuesto Tim Burton. Sin embargo, no tuvo la misma suerte que estos y pasó sus últimos años ahogando sus penas en el alcohol. Fue el apelativo de peor director de la historia el que le hizo famoso póstumamente, y sus películas y sus escritos tuvieron una segunda oportunidad. Especialmente gracias a la película que traemos hoy. En el biopic Ed Wood, Tim Burton rinde homenaje a los directores que por encima de todo aman lo que hacen. Es la historia de uno, pero en realidad es la historia de todos, incluyendo a los que han conseguido colocarse en el Olimpo de los directores de cine. Hoy hablaremos un poco del amor y el dolor que hay en cada fotograma. Somos Víctor, Pablo, Iván y Carlos, y estás escuchando La Tertulia Carpenter. Hola Víctor Forniés. Hola chicos, ¿qué tal? Hola Iván Castel. Hola, ¿qué tal? Hola Pablo Aragüés. Hola, ¿qué tal? Pablo, Ed Wood debería haberse dedicado a otra cosa. Debería haber dejado el cine en ese momento en el que las malas críticas empiezan a llegar a raudales. Pero entonces no estaríamos aquí. Pero vamos, no solamente para hablar de él, sino que creo que muchos no nos atreveríamos o no nos hubiéramos atrevido a coger una cámara, porque yo creo, y si no, desmentidmelo, pero yo cuando vi la película, que sería el año siguiente de su estreno, porque yo la vi en el Plus, o sea, sería el 95, una cosa así, yo la sentí como una ola de entusiasmo tremendo, como una fuerza, como una energía que dices, te empuja a hacer mierdecilla, ¿no? Esos primeros cortos, sí, cortos que necesitas hacer para demostrarte que puedes hacer algo. Yo creo que la película, sobre todo, lo que uno, por un lado, te descubre la figura de Ed Wood, que dices, ¿quién es este que era el peor director de la historia? Pero por otro lado, tiene la manera de abordar la figura de Ed Wood, tiene ese entusiasmo juvenil, tan naif en el fondo, que es un poco lo que te hace falta para sobrevivir, ¿no? Para poder hacer películas y demás, sobre todo cuando empiezas. Entonces yo creo que es fundamental. Y tiene parte de verdad, porque sí que es verdad que de los testimonios que hay de la gente que compartió vida con él, el tío debía ser alguien muy entusiasta, muy positivo, muy de verle las cosas buenas, incluso es como nada más empezar la peli, ¿no? Que dice que el crítico de teatro dice que su obra de teatro es una mierda, pero que el vestuario está muy bien. Y dice, bueno, en otras obras de teatro no se menciona el vestuario. Entonces eso es fundamental, ¿no? Y luego, pues, es un biopic muy amable, pero creo que en el buen sentido, porque en otros, los biopics se suelen blanquear mucho las vidas y parece que no. Y aquí, pues, sí que, obviamente, no se menciona tanto pues su adicción al alcohol y todas estas cosas. También eso le pasó unos años más tarde, pero sí que es verdad que se centra, digamos, en las partes buenas de él, y creo que eso es un acierto, porque creo que es lo que él se merecía en el fondo. Porque él nace en un pueblo de Nueva York, y crece Poughkeepsie, ¿no? ¿no? Sí, que es famoso por French Connection y un montón de películas de estas. Bueno, pero él ya desde muy pequeño nace con un amor al cine muy grande. Su padre lo lleva al cine, y él al cine de su pueblo sabía cuándo desechaban las colas de película los proyeccionistas, y él iba allí porque coleccionaban los fotogramas de las películas. Entonces ya desde muy pequeño está obsesionado con eso, con las novelas, en esa época pues novelas de ciencia ficción, novelas del oeste, y entonces está muy metido dentro de este universo que era un poco una realidad paralela a su realidad. Y en algún momento de los años 40 pues coge y se va a Los Ángeles a probar fortuna. Y bueno, pues trabaja en diferentes
cosas del audiovisual de allí, hasta que logra entrar en los estudios Universal, pero vamos, entrar como un poco chico de los recados, no llega más allá. Lo que pasa que en esa época, y eso es lo que refleja muy bien la peli, él convence a un productor de estos de 3 al cuarto que va a hacer una película sobre un personaje así un poco de las revistas del corazón de la época que se iba a cambiar de sexo, pues logra convencerle de que él es el director ideal para esa película. Y hacer Gleno Glenda, que es una prueba clara de que él no era el director ideal para esa película, porque si no ha visto Gleno Glenda es un tostón soberano. Y es una amalgama, o sea, la reacción que tiene en la peli este productor de la Warner que dice, esto es una broma, ¿no? Cuando la ves, dices, hostia, ¿qué es lo que ha hecho este hombre aquí? Porque es una mezcla entre documental, ficción, o sea, es una cosa súper rara y que se nota que está hecha, no sé, creo que la rodó en 4 días o algo así. Y entonces, claro, hay escenas... La escena hasta que mira un escaparate sale como 17 veces. Sí, es verdad. La misma toma. Porque no tiene más cosas que meter, pobre, ¿no? Sí. Entonces, pues hace Gleno Glenda. Y luego la peli de Tim Burton se centra en varias pelis. Se centra en una época como entre el 53 y el 59. Y Ed Wood vivió hasta los años 70, hasta el 74, así. Y se centra en esos años y luego dentro de esos años no abarca todas las películas que hace, porque sí que es verdad que coge, digamos, las más representativas, como son Gleno Glenda, Bride of the Monster, Plan 9, pero entre medias sí que hizo una que se llama Jailbait, que era una especie de face-off esta de John Woo, era un poco ese rollo de un delincuente que se hace una operación de cirugía estética para cambiarse la cara y tal y no sé qué, y entonces pues tiene alguna más y tiene incluso algunas inconclusas, lo cual le emparenta graciosamente con su ídolo Orson Welles, que eso sí que obviamente está exagerado en la película de Tim Burton porque él no le llegó a conocer en la vida real, pero sí que profesaba la admiración que en la película se habla, ¿no? Sí que él tenía como... A mí uno de los momentos memorables de la película es cuando dice, soy productor, director, guionista y actor. Y dice la chica, nadie hace eso. Dice, solo 2 personas, Orson Welles y yo. Y es tal cual, un momento maravilloso ese, ¿no? Entonces, eso sí que era real, ¿no? Esa admiración que tenía por Orson Welles. Y entonces, pues bueno, en esos años tiene esta troupe de freaks realmente que podrían haber aparecido en la película de Tom Browning, ¿no? Que son con los que hace las películas. Hay algún colaborador que no menciona en la... Sí, como Alex Gordon, ¿no? Su co-guionista, ¿no? Iba a decir, es su co-guionista de Bride of the Monster y tal, sí. que es un poco el que le prestaba algo así, y este no aparece en la película. No sé si yo creo que tiene más que ver con que no cuadraba dentro de la estructura dramática, más que igual... por otras razones, ¿no? Pero bueno, hace un repaso a todos esos años y a las relaciones que tuvo importantes, que son sobre todo Dolores Fuller, que fue su primera mujer y que apareció en Gleno Glenda. Uno de mis personajes favoritos de la película. Luego, es que está maravilloso, sí. Y luego Kathleen O'Hara, que es esta Kathy, que es luego la que estuvo con él hasta el final, ¿no? Porque luego la película acaba con una nota muy optimista, que no fue así en realidad, porque él sí que es verdad que no obtuvo ese reconocimiento que de ninguna de las maneras en ninguna de sus películas, y que lo fue prolongando hasta los años 70 cuando murió, en el que pues empezó a hacer nudies, ¿no? O sea, soft porn de y cosas un poco así, que mezclaba como películas de terror pero con un poco de porno. Entonces, sí, bueno, luego se patentó eso, ¿no? Luego en España se rodó mucho de eso. Un poco eso. Y luego también pues escribía, este es un recopilatorio de La sangre se esparce rápidamente, se llama, y es un recopilatorio de relatos que él escribía para revistas porno, sobre todo, ¿no? Entonces él, que son, vamos, es basurilla tremenda. O sea, hay alguno que tiene gracia,
de un hombre de un restaurante que sirven así carne humana y tal, tiene O sea, es tipo como relatos divertido. pulpo, ¿no? Estas cosas. Sí, son relatos pulp, así, rollo, pero de esto que aparecían pues en revistas un poco... Chusqueras. Sí. Y entonces él, pues imagino que con esto hacía novelillas del oeste, así un poco también, un poco marcianas y tal, y siempre mezclando, pues eso, terror, ciencia ficción. Entonces yo creo que la gracia que tiene él es que era un fan de verdad. O sea, cuando ahora hablamos de la Comic Con y todo esto, él iría a la Comic Con. Tanto como espectador como a hablar, ¿no? Ajá. Entonces el pobre nació en la época equivocada. Si hubiera nacido... No sé, si hubiera nacido en los... O sea, si hubiera nacido no, pero si hubiera hecho carrera en los 80, pues igual se hubiera codeado con un Sam Raimi, ¿sabes? O con gente así. No digo porque esté a la altura de él, sino porque igual hubiera coincidido, ¿no? Con gente así, ¿no? Entonces es muy posible que yo qué sé, que hubiera compartido en algún momento el escenario con, no sé, John Landis o con gente de este estilo, ¿no? Que sus temas son muy actuales, sus temas son muy actuales, es como es muy moderno para la época, lo cual hace que efectivamente sobreviva en ese mundo de serie Z, ¿no? De películas Z. Totalmente. Y sí. fíjate, es que estoy leyendo... Estoy escandalizado con lo que estoy leyendo ahora mismo. Paramos el podcast que tiene que leer Carlos. Léenos algo, Carlos. Pues si queréis os leo. ¿Alguna vez considerarías hacerte bisexual? Jamás, no es lo mío. Simplemente esto es lo mío, dijo Tex antes de bajarse la bragueta y sacar su enorme pene. Bueno, Por supuesto. Pues ya te haces idea para cómo se Está abriendo una ganaba página al azar. unos dólares, ¿no? He abierto 3, esta es la que más me ha sorprendido. Pues eso, él los últimos años de su... Los últimos años, no, la última veintena de su vida, pues sobrevivió los años 60, 70, pues metido en eso, en pelis porno que él... Bueno, se llevó a su terreno, se llevó a su terreno de eso, de mezclarla con el terror y con un poco la ciencia ficción y con estas cosas un poco así. Pero sobre todo, yo creo que él se murió sin la gloria de ningún tipo que ha alcanzado después, y ha sido en revisiones donde como siempre se le ha juzgado de otra manera. Ha sido un adelantado a su tiempo, porque lo comentábamos antes de empezar a grabar. Podemos decir, vale, es el peor director de la historia, o así se le cataloga, porque decíamos que le hubiera hecho falta talento, ¿no? En un principio parece, pero dices, hostia, también hace falta talento para hacer lo que él hizo, porque él, a pesar de todo, ¿sabes? Hizo pelis como pudo, y a día de hoy he recordado cuántos cineastas mediocres no son recordados. Sí. Y él, sin embargo, a día de hoy estamos hablando de él. Yo creo que precisamente el ser el último, claro, es lo que ha hecho que sea recordado. Que es un poco también en ese revisionismo que se incluye, ese posmodernismo cinematográfico en el que se incluye a Tim Burton, ¿no? A los Coen e incluso a Lynch. El revivir esa época desde lo naif. Aquí cogen a este personaje, y luego hay un montón de películas incluso exitosas, como esta película que gira en torno al peor director también de la historia reciente, que es un tipo rumano cuya película se proyecta en Hollywood, la gente va a echarse unas risas, que James Franco hizo una película sobre él. Bueno, sí. La de Disaster Artist. Sí, la de Room. Es un poco lo mismo. O sea, al final el tipo está siendo Ed Wood y parece ser que vive de ello, cosa que Ed Wood no pudo hacer, ¿no? O... Hey, Mark. Uwe Boll también, Hey, Mark. ¿no? El Uwe Boll. Claro, esta gente que sobrevive también está dentro de ese mundo así de ciencia ficción. Es verdad que la película de The Room no es ciencia ficción, es una película que intenta ser seria. Sí. Y ahí es donde está precisamente su gracia, ¿no? Y luego hay un documental que también gira en torno a un tipo, este documental American Movie, que hemos hablado alguna vez, Pablo. Mark Borchardt. Mark Bohan, sí. Este tipo intenta hacer una obra maestra durante 7 años o algo así, y el documental va precisamente de eso. La película es un horror, pero consigue estrenarla finalmente. No, pero el tío a día de hoy vida, sigue vendiendo VHS de su peli a día de hoy. Claro, pero esa es la historia del último, ¿no? Y yo mencionaba a Malabroca, este es una obra de teatro de un actor aquí de Zaragoza que se llama Rafa Blanca, que habla precisamente del ciclista que llegaba siempre el último en el Giro de Italia.
y Malabroca. Y precisamente hasta le dedicaron canciones y documentales. Bueno, yo creo que estamos en una época en la que ahora sí que esto es tan malo que es bueno, ¿sabes? Sí, yo creo claro. que ahora como que se aprecia, ¿no? Y como que se le da cierto valor a eso, que no sé si está bien o está mal. Dice mucho la época en la que estamos, ¿no? Bueno, pero fíjate, Coppola dando un discurso por su Razzie, ¿no? Entonces quiere decir que creo que no es tontería esas cosas que a día de hoy. Y estamos hablando de Coppola, que es un señor que ha encadenado por lo menos 2 o 3 obras maestras seguidas. ¡Ojo! Y que tiene películas que están cercanas al Plan 9. Claro, O sea, entonces quiero decir que entonces dices que creo que no es tontería, y creo que es una pena, ¿no? que Ed Wood no, yo sé, o sea, que esto no le pasase en vida, que por eso digo que nació en la época equivocada, porque estaría guay que fuera ahora un ancianete ahí con su bastón, Sí. Como Bela Lugosi, ¿no? Sí. Y que ahora fuera un homenaje de estos y le dieran un Razzie y dijera el tío, hostia, esto es lo que estaba esperando toda mi vida, ¿no? El Wood ahora podría ir a Sitges y le harían una sesión Hombre, ahí honorífica y lo petaría, sería vamos. En la Comic Con todos los años, te lo hombre, digo. desde luego. En España tenemos una especie de... pero que fue un director de éxito, que es Jess Franco. Hombre, Bueno, sí, totalmente. por favor, Es eso. claro, Y sí, a sí, él, sí. a él sí que se le ha homenajeado Sí, y ha sí, habido sí. o sea, Sí, documentales y sigue siendo un referente, ¿no? Pero claro, vosotros que estáis más un poco igual documentados con... Que os va esta Histori- mierda. que se llama Es que es históricamente, para la ¿no? basurilla. Claro, al final, realmente, este hombre empieza un poco casi que a crear la serie Z de pelis, ¿no? Un poco. Sí. Sí, Que también, porque luego es un género, ¿no? El cine Sí, malo claro, es un género. claro. Bueno, él realmente Con espectadores y con- hacía un poco, imitaba estas pelis malas de ciencia ficción, que eran Sí, malas ya de por sí. que había de ya los- unos referentes, ¿no? Pero del Hollywood clásico, Bueno, ¿no? yo creo que él quiero pensar que esa energía que desprende tu amigo Johnny Depp en la película, que Luego desprende el hablaremos personaje, de Depp. quiero pensar que eso tenía bastante de real, y quiero pensar que él en la vida real le salían tan malas pelis porque era un entusiasta pasado de rosca, ¿sabes? Entonces él no creo que intentase hacer una peli mala. No, Él no, creo no. que intentaba, él creo que veía. Pues yo creo que nadie intenta hacer una película. No, pero veía, él O sea, que veía luego- Planeta luego ya te Prohibido y sale. pelis de estas así, Claro. veía pelis así como Planeta Prohibido, y decía, voy a hacer eso, y le salía Plan 9. Claro. O sea, no. Pero claro, Claro. la Plan 9, yo no sé cuántos días tuvo de rodaje, pero igual la rodó en 5 días. Pero claro. ¿Sabes? Entonces, Claro. 5 días con Bueno, la peli $40.000 sale, ¿no? dólares. Dicen, bueno, venga, que nos quedan 25 escenas por hacer hoy. Entonces, Sin récord, ni es hostias, da imposible, igual. ¿no? Claro, es ¿Pero qué imposible. pasaría si Orson Welles hiciese una película en 5 días con ese presupuesto? O sea, una de las Claro. cosas que la película es Claro. muy, Sí. hace y muy bien Sí. es que todo parece que va a funcionar hasta que empieza a dejar de funcionar. Y O sea, la vida misma. Claro, la vida misma de decir, Pero es que yo no... creo que eso es importante porque al final, ¿cuántos proyectos de pelis que han llegado a lejos y ha habido momentos que estaban En el abismo. en el abismo, o que un claro. tropezón las iba a dejar en... Pues todas nuestras películas. Para empezar. Bueno, se acabó, Al revés, venga, muchas a películas nuestra casa. Claro. que hay momentos y que yo creo que la producción, el dinero es fundamental Es también. fundamental. ¿no? Hombre, claro. Porque también con la gente con la que te reúnes. Por poner un ejemplo muy claro, Tiburón es una película que si le hubieran cortado el grifo cuando empezó a ir mal, pues es muy posible que hoy tuviéramos Piraña, Sí, claro. no tuviéramos Claro, Tiburón. exactamente. Quiero decir, Sí, sí, sí. Tiburón funcionó porque le dieron el cheque en blanco de, venga, rueda de 75 días, rodó 175 o algo así, ¿no? Entonces dices, porque le dieron ese tiempo, si no, a saber lo que tendríamos hoy. Pero ¿no? que si le Claro. hubiesen dado 5 días, la cuestión es 5 días. Claro, claro, 5 claro. días, que es lo que hacía Jess Franco. Jess Franco Claro. le contrataban en plan, termínala. Muchas veces para terminar películas. Porque Claro. termínala porque la vas a terminar. Será una mierda, pero la vas a terminar. Y oye, lograba terminarlo. Digo la escena del pulpo, porque la escena del pulpo es que todo sale, todo lo que podía salir Sí. mal en esa escena sale mal. Y es como un reflejo de lo que le pasaría pues cada día. Desde Hombre, que, pues, Qué bonita que es esa escena, tío. Esa escena es maravillosa, y yo me sí, siento identificado cuando llega Bela Lugosi, llega ahí y dice, venga, poner en marcha esta mierda. Y dice, mira, es que alguien se ha dejado el motor, entonces mueve los tentáculos como Sí, si... sí, sí, Y yo digo, increíble. hostia, ¿cuántas veces a un actor Sí. le he tenido que decir, mira, haz esto y tal? Y el actor te mira que me dice, bueno, vale, pues lo voy
voy a hacer. No, En plan de... y la cara del actor de cómo he llegado hasta aquí, Sí, sí. con lo que yo he sido, ¿sabes? Es que es maravillosa esa escena. Es que tío. además, como director... Sí, pero luego él se mete ahí en el agua y empieza Y a... funciona, la hostia, ahí ves y Sí, dices, sí, coño, que está funcionando. Yo lo veía esa escena, que no va a funcionar, y luego ves el plano cómo va a ser, no te lo imaginas y dices, coño, que va a funcionar. Pero seguramente, y esto es una de las cosas que creo, sobre todo cuando hablamos, y sobre todo, pues lo voy a decir por mí, pero quiero decir, es extensible, de cuando ruedas con bajo presupuesto, de que si ruedas con bajo presupuesto y sabes que no vas a poder hacer lo que querrías, más vale que te quede. Más vale llevártelo al extremo de la ironía incluso, más vale que te lo lleves al extremo de no me va a quedar bien, pues voy a aprovechar que no me va a quedar bien, a que intentes suplir lo que... Porque yo muchas veces he intentado suplir y luego ves y dices no. Y cuando dices me lo voy a llevar al otro extremo y voy a hacer un poco que esto sea un poco de cachondeo, y entonces dices, bueno, pues funciona mejor. Claro. Entonces Bueno, creo que la gracia es eso, el pulpo, si hubiera estado hecho un poco mejor o el motor se moviese, o en vez de ese lago que crean artificial fuese como un lago de verdad, igual no hubiera quedado así de gracioso, porque entonces sí que sería un quiero y no puedo. Pero es que ahora es un ni quieres, ni puedes, ni lo vas a tener. Entonces, Sí, bueno, sí, es que el talento de un director es también el saber qué puedes hacer con lo que tienes. Y muchas veces, en este caso, en el caso de Ed Wood, quería hacer una película hiper mega seria cuando lo que tenía era, pues eso, pues era unos mimbres, el director de fotografía daltónico. O sea, Es que es maravilloso, tío. hombre, y es maravilloso, la propia premisa de Plan 9 es maravillosa, de unos extraterrestres que van a revivir a los muertos para conquistar... O sea, es en plan de mezclar la ciencia ficción con los zombies, o sea, no tiene... Y luego la peli está plagada de imágenes de archivo de estas que él visiona con el tipo este que tiene... de los proyeccionista, ¿no? militares Sí. disparando y cosas de que dices, ¿qué tiene que ver esto con la película? No tiene nada que ver, ¿no? Y está plagada de cosas de estas. Pero fíjate, tiene esa virtud de que es una película, no me acuerdo de qué año es, del 50 y tantos, y estamos hablando Sí, es verdad. a día de hoy de ella. Bueno, gracias a Entonces, Tim es Burton, increíble. ¿no? Sí. Y Claro. Una de las cosas que yo creo que es interesante también y que subraya y que vertebra la película es la relación que tiene con Bela Lugosi. Claro. Y ahí es donde Es fundamental. Sí, parece sí. ser que el hijo de Bela Lugosi sí que criticaba a Ed Wood, en plan, se aprovechó de mi padre. Sin embargo, el resto de gente que fue testigo de esa relación dice que de eso nada. Era precisamente alguien que quiso acompañar en los últimos días, en los peores días de esta estrella de los años 30 y completamente metida en la drogadicción y Porque desahuciado. sí que todo eso que muestra la película de que le acompañó al hospital. Y Es todo eso real. es real. Bueno, y Eso ahí es real. conoce a Sí. su prometida, Sí, sí. la que fue luego su mujer, ¿no? Y la escena esa que ponen al principio de la película, ¿no? Que le graba en su casa, que sale... Sí, tal Buah, cual. sí, Eso se fue sí, tal sí, cual. sí. Sí. Maravillosa. Sí, eso. sí. Y bueno, hablando de esta relación de Bela Lugosi con Ed Wood, hay un símil muy parecido, que es la relación de Tim Burton con otro actor así clásico que era Vincent Price, ¿no? que tenía una gran relación, ¿no? Y es un poco esta relación en la película entre Ed Wood y Bela Lugosi es un poco la que él tuvo, ¿no? Y hablando también del actor, ¿no? De Martin Landau, ¿no? Que hace de Bela Es Lugosi. increíble, ¿no? Sí. Ganó el Un Oscar, actor. ¿no? Ganó el Oscar. Justo, Ganó el sí, Oscar sí. por ganó eso. el Oscar Forrest Gump. con esta película, actor secundario, un actor, pues bueno, un neoyorquino también, que sale de cuna del Actors Studio, era compañero de Stephen McQueen, y de hecho luego dio clases en el Actors Studios a Jack Nicholson Fíjate. y a Angelica Houston. Fíjate. Y a mí me parece que hace una interpretación maravillosa. Es que luego los personajes que hay en la peli son todos maravillosos. La cosa, al parecer, o sea, Tim Burton no iba a dirigir la película, era una propuesta de su productora, y tenemos a la productora, Denis Villeneuve, a ¿no? Denis Villeneuve, que le dice, oye, mira, echa un vistazo, y bueno, sí que es verdad que Tim Burton tiene bastantes créditos como productor. O sea, el productor de la tercera de Batman la produjo él, Batman Forever. No, y un montón otras, de... ¿no? y un montón Estas de Pesadilla antes de Sí, Navidad, incluso todas estas. las series de televisión. Miércoles está producida por él y tiene algún capitulillo por ahí. Y en este caso, él estaba desarrollando lo que luego sería
uno de los mayores fracasos del 96, que es Mary Reilly. Es una película protagonizada por Julia Roberts que cuenta la historia de la sirvienta de Jekyll y Hyde, de Dr. Jekyll, y un poco pues el punto de vista de como un poco novedoso, también revisionista de nuevo, que le caía perfecta a Tim Burton. Porque ese mundo de Tim Burton. Sí, yo creo que ahí fue unos años en los que los ejecutivos empezaron a coger, vamos a coger este tipo de novelas, ¿no? Porque funcionó muy bien Drácula, de la de Coppola. Frankenstein, luego fue la de ¿no? Frankenstein, la de Kenneth Branagh, luego Jekyll y Hyde, sí, o sea, empezaron a agotar todo lo que pudieron. Todo ese revisionismo, que la que ha permanecido, quizás sea Ed Wood, la que es más, ¿no? Justo él habla de esa época, ¿no? Y que iba a decir... bueno, el caso es que Stephen Frears es el que acaba rodando esa película. Es un fracaso absoluto, ¿vale? Cuesta 48 millones y recaudan, no sé si nada, o sea, 12 millones. Una cosa como catastrófica. Y justo pues muere Vincent Price en el 93, y entonces es cuando se decide Tim Burton a hacer la película, porque el primer cortometraje, o de los primeros cortometrajes de Tim Burton, uno de ellos es Vincent, que cuenta con la voz de Vincent Price. De Vincent. Claro, es que Vincent Price puso la voz en Thriller. Sí, y salen Eduardo Manos Tijeras, que es el científico y de hecho, antes de que se muriese, en los meses anteriores a que se muriese, Tim Burton le estaba grabando una serie de entrevistas. Hay un documental. Para hacer un documental que se quedó inconcluso porque se murió. Pero quiero decir que Tim Burton estaba como haciendo cosas. Hay una curiosidad porque creo que también se puede entender cierta relación un poco padre-hijo casi, ¿no? Y realmente, claro, muere Vincent Price y él hace la película de Ed Wood. Pero luego cuando murió el padre de Tim Burton, al poco tiempo hizo Big Fish. Sí. O sea, esta cosa así de muerte del padre biológico, muerte del padre simbólico, y como él hace estas dos, para mí, grandísimas películas, ¿no? Sí, no, él ha dicho en varias entrevistas que una de las razones por las que le interesaba hacer Ed Wood era precisamente por esta relación que él tenía con Vincent Price, y que era básicamente espejo de lo que había sido Ed Wood con... Y yo creo que es donde cabalga la película, o sea, como la vía total de la peli es esa relación, ¿no? Sí. Sin embargo, la estructura de la película no es solo la relación, porque muere Bela Lugosi, es verdad que lo que hace es prolongar, ¿no? La vida de Bela Lugosi. Pero Bela Lugosi no está muerto, es lo que dicen todo el rato. Hasta cuando está muerto, ¿no? Sí. Y es una carta de amor, ¿no? A Bela Lugosi, su última. Totalmente. Hombre, hace una cosa que no es real, que está muy bien, que la película explota mucho este antagonismo entre Bela Lugosi y Boris Karloff, que en la realidad no era así, no se llevaban tan mal, pero explota mucho eso, y eso está muy bien. Y sobre todo a mí me gusta mucho que al final del todo, en los créditos estos que pone que le pasó a la gente, a los personajes reales después, que se pone de parte totalmente de Bela Lugosi diciendo le ganó a Boris Karloff en las máscaras que venden de Halloween, algo así, ¿no? No, en el legado que dejó, algo así. Entonces está muy bien, ¿no? El que hasta ellos se ponen de parte de eso. Y creo que eso está muy bien, creo que ese es el tipo de cosas que hacen falta. O sea, cosas inteligentes que ves en un guión. Quiero decirte, de cómo aprovechas una cosa de la realidad y tú la utilizas dramáticamente. Y luego es esa relación de losers, del que ha sido alguien y ya está en la decadencia absoluta, ha caído a una vida pues de drogadicción, pero tiene ese nombre, y el que llega y no puede llegar a donde quiere, otro loser, y digamos que... Sí, y también es un poco el cine de Tim Burton tiene un poco esto de... Sí. A él le gustan mucho los personajes inadaptados y los perdedores, ¿no? La belleza del perdedor, ¿no? Sí. Y le gusta también mucho ¿no? Que se ve mucho esto de, bueno, el perdedor que se acerca al que ha sido algo y ha perdido, que es la figura de la estrella caída en Hollywood y tal. Entonces, como que las historias son un poco también como cuentos de hadas al final, para la gente que nos gusta el cine, o sea, ¿no? Lo que pasa es que antes este tipo de historias tenían como finales muy trágicos, ¿no? Sí. Ahora te pasa eso, haces una peli, te dan un Oscar y aparece... Correcto, sí, así es. Un tipo de Mimur, gente y cosas así, ¿no? Bueno, no se le han dado, pero bueno, estas cosas como que parece que ya el propio Hollywood Y antes no, antes caían en la decadencia absoluta. Y morían en su casa allí, muertos de asco, y nadie se acordaba de ellos, y eras una lápida más allí en el cementerio ese que tienen ahí. ¿No es posible que le haya pasado un poco eso a Tim Burton? Ahora mismo es uno de los tipos más ricos
Sí. que hay en el mundo del entretenimiento. Sí. Y ahora, en realidad, sigue haciendo películas sobre inadaptados, siendo él probablemente el tipo más, o sea, que mejor le ha ido en este negocio. Y no solamente a nivel profesional, también a nivel personal. Pues ahora mismo, pues mira, está con Mónica Bellucci, ¿no? Sí. Y son una pareja extraordinaria que dices, eso es perfecto, ¿no? Que tienen o sea, ahora mismo sus películas son una especie de... Algo parecido le pasa a Almodóvar. Sí. Está como Sí. haciendo una revisión de sus películas, ¿no? Es una parodia de sí mismo ahora mismo Tim Burton. O sea, yo creo que todo lo que tenía y tiene maravilloso, yo te diría que las 2 primeras décadas del cine tanto de la parte que hizo cuando estaba en Disney, que hizo bastantes cortos allí, más luego la primera década, ¿no? Que es las aventuras de Pee-wee, creo que hace Beetlejuice. Batman, hace Batman, hace... Que Batman sacó 400 millones Imagínate. o sea, fue una locura. Me tiene- Sí. eso a mí es una cosa que me sorprende, o sea, a veces cuando repasas las carreras de los cineastas, ves que cada cineasta, o sea, que no hay una fórmula, que cada No, cineasta, no. pero la de Tim Burton es marciana, o sea, que le pega, o sea, hay como una meta, una cosa, ¿no? O sea, porque el tío es raro, pero su carrera es rarísima. Es porque rarísima, pero igual empezar con Pee-wee, luego Beetlejuice y luego Batman y que sea... O sea, y convencer a todo Dios de que ese Batman lo iba a petar y que lo petase... Porque sea, hay que acordarse, ahora se acuerda mucho de Batman, ¿no? Del Nolan y tal, la revisión de Nolan, ¿no? Que fue otra diferente. Pero es que la revisión de Batman que hizo Tim Burton, que venía del cine, del le cómic, dio la vuelta. es que era como hablar de la noche y el día a unos niveles increíbles. Y fue el mega éxito. Hombre, sigue siendo una buena película, ¿eh? Sigue siendo una buena lo película. sigue siendo. Ya Sí, que sí, Colson- tiene un rollo ahí noir y Sí. tiene un rollo que está muy bien. Y yo, el recuerdo que tengo, yo recuerdo ir al Palafox en Zaragoza a verla el día del estreno. ¿Era para Sí, los sí. ojos? Sí. Y La salir vida del mola. Palafox y todo el Paseo de Independencia está lleno de puestos callejeros vendiendo cosas de Batman, pero desde el Palafox hasta Plaza España, ¿sabes? O sea, todo entero. Y me acuerdo que me compré una camiseta, no sé qué, tal. Y recuerdo Todavía se la vende fiebre... ese icono. Y la fiebre que hubo en Sí, esa sí, época, sí. porque yo me acuerdo que me compré todos los cómics, todas las revistas, todas las... O sea, y hubo una fiebre de Batman total porque fue un éxito a un nivel ya no solamente cinematográfico, a un nivel cultural. O sea, Claro. fue un petardazo tremendo. Y ahí fue cuando este hombre se convirtió en... Claro, ¿no? claro. Pues, Ahí tuvo carta blanca. de carta blanca para todo lo que vino después. O sea, que a veces se nos olvidan las carreras de esta Claro, gente. O claro. sea, hizo Pee-wee, Beetlejuice, Batman, Eduardo Manos Tijeras, Batman vuelve, ¿vale? Y luego, todavía Superman. no termina... Que no salió, que ya se maravilla, con Superman Nicolas que Cage. la cagó, sí, sí. Pesadilla después de Navidad, que esa realmente no la dirigió él, pero bueno, Antes está... de Navidad. Antes de Navidad, Antes de perdón, Navidad. sí, antes de Navidad, pero que realmente es todo suyo, la historia es toda Sí, suya. producción, ¿no? Luego hizo Ed Wood, ¿vale? Y luego hizo Mars Attack. ¿no? O sea, y ya no sigo porque... Precisamente con eso, que a mí me parece que esta época hay que pararlo. hay que pararlo ahí, porque yo creo que después es cuando ya hay un punto de inflexión en la cual él ya es como súper consciente de lo que él hace y su estilo, y ya se repite ad infinitum, pero es verdad. Es un producto ya, ¿no? Sí, ya es un producto en sí mismo, Con pero Alicia, bueno, Charlie Sí, Chocolate, Alicia... es la misma fórmula repetida una y otra vez. Dumbo. Dumbo. Sí. O sea, salvaría a lo mejor, como creo que hemos hablado, Big Fish, que a mí es una peli que me, Sí, que a me mí me apasiona. encanta también, sí. Me apasiona. Big Fish. Y Ed Wood, que fíjate que en su día, Ed Wood, a mí no me interesaba nada. Yo recuerdo que yo no la vi en su momento. Estaba en otro tipo de pelis que me interesaban. Pero Me lo puedo imaginar en qué película estabas interesado. estaba esperando el comentario de Carlos. Es que se llama Tim Burton. Si se Claro. llamara Tim Burtonowski, Claro, entonces sí. muy bien interesado. Efectivamente. Pero es verdad que luego la ves y cuando ya te interesa, ¿no? Ya te quieres interesar en hacer cine o sueñas con eso y tal. Hostia, si yo la vi y dije, hostia, ¿esta película dónde estaba? Y es verdad que es una peli que no funcionó en taquilla, fue uno de los primeros grandes batacazos. Para sorpresa de nadie, porque quiero decir, una película en blanco y negro. Sí, pero... Súper friki en el fondo y tal. Sí. Era una película destinada. Y yo Sí. creo que en el fondo, por eso él, me da la impresión, que se pensó si hacerla o no. Porque él dijo, la produzco, que tal, pero dijo, ¿para qué voy a poner? Si luego esto no va a funcionar y esto luego en el fondo va en mi contra. Sí. Que Sí. esto luego sea un Sí. fracaso. Pero Y sí, yo, fue, ¿no? pero yo creo que él en ese momento dijo, o sea, muy posiblemente ya tendría en el horizonte Mars Attacks y dijera,
bueno, luego con esta lo petaré y esta me dio el caprichín, ¿no? Sí, me da la impresión. Y es maravilloso que para mí es una de las mejores películas de Tim Burton. Yo afirmo, O sea, para mí es su mejor película. Creo que no ha hecho nunca nada tan bueno. Y Big Fish está muy bien, y otros películas están muy bien. Y el Batman vuelve, me parece que están muy bien. Sí, y a mí yo soy muy fan de Beetlejuice. También. Pero tengo que decir ¿Habéis que... visto la última? Sí. Sí. No, es un horror. Bueno, Pero- innecesarias. Pero Ed Wood me parece que trasciende ya, o sea, está hecha por Tim Burton, Sí. pero podría estar hecha por otro cineasta, ¿no? Y entonces Sí, es muy- creo que eso es una virtud. Sí, Y eso demuestra que Tim Burton no solamente es bueno creando universos góticos, tal, sino que el tío, pues, ¿sabes? O sea, es capaz de hacerte una película así. Bueno, de hecho, Sí. cuando le quitas todo el disfraz de Tim Burton, Claro. que esta peli es muy poco Tim Burtoniana, digámoslo así, en el estilismo, vamos a decirlo así, y Big Fish pasa lo mismo. Big Fish es probablemente una de las menos Tim Burtonianas que hay, y para mí son las dos que más trascienden en el tiempo. Sí, Sí, posiblemente. o sea, las demás tienen mucho de cultura popular y desde luego tiene mucho más. El mainstream y la cultura popular se ha impregnado de esas películas, ¿no? Dado Manos Tijeras, Charlie y la fábrica de chocolate, o sea, Alicia el País de las Maravillas, todo esto, ¿no? Pero estas dos películas, yo creo que para los que nos gusta hacer cine, a mí me parece que son muy especiales esas dos películas. Creo que tienen un universo paralelo, ¿no? El cuentacuentos, el loser que quiere contar cuentos, ¿no? Pase lo que pase. Y Ed Wood tiene esta cosa como muy de Hollywood y de no tira de nostalgia, sino como de ilusionar. Tiene una parte como de ilusionarte por querer otra vez hacer cine y... Hombre, yo el recuerdo que tengo de verla, yo sin exagerar la habré visto unas 80 o 100 veces, esta película en su época, en su momento, ¿no? Y recuerdo hacer cortillos de estos, presupuesto cero en esa época, y hacer, claro, en plan comedias, en plan como de coña, pero hacer toda esta estética de las cruces que son dos palos con un rip y cosas de estas así, y hacer un poco todo este rollo y meter así, todo eso lo recuerdo de hacer cortillos de ese rollo porque por un poco la obsesión, ¿no? de ver la película de Ed Wood y el entusiasmo que te contagia, ¿no? Sí, la verdad es que sí. Sí. Una de las cosas que yo creo que tiene la película, si queréis ya podemos ir arrancando con la historia y con las relaciones, es que él crea una pequeña comunidad y de fieles amigos y finalmente incluso su pareja, porque por un lado está Dolores Fuller, que es mi personaje favorito porque es la única que tiene una visión real de lo que está sucediendo. Sí. Y ahí hablaremos de una de las escenas clave, ¿no? Que es cuando ella les dice sois una cuadrilla de monstruos, ¿no? De desgraciados y de freaks. Pero él es amigo de sus amigos y eso precisamente es lo que vertebra la película y es lo que ese amor por el cine por un lado y luego por otro lado, ese amor por los amigos y por no juzgarles. Hay una frase que dice yo no te voy a juzgar, por eso estoy aquí, ¿no? O sea, le dice, deberías... Ed es el único que no juzga a sus amigos y dice, sí, o sea, que no juzga a la gente y dice, si no me quedaría sin amigos. Claro, eso es, claro. Sí, Y es un poco sí. lo que subraya Tim Burton en la película. Eso hace que la película sea muy entrañable. Sí. Y luego, por otro lado, habría que mencionar a estos dos guionistas Sí. que son un poco de nombre impronunciable, pero Sí. que se han ganado la vida también haciendo biopics de gente un poco al margen. Como es el caso de Larry Flint, creo que son los guionistas de Larry Flint. Y Andy Kaufman también, el de Man on the Y Moon. el de Man on the Moon, eso sí. es, y Dolemite creo que también son los guionistas. Sí. Está muy divertida esa peli. Son La muy verdad, interesantes y Sí. esto sí que es un guión de hierro que igual es lo que le falta a muchas de las películas de Tim Burton, porque Tim Burton no es guionista. De hecho, él dice que nunca le ha interesado leer, siempre ha sido un tipo más visual, etcétera. Entonces, siempre ha necesitado una estructura, un guión, porque visualmente es un fenómeno. Sí. Es un fenómeno. Pero cuando se trata del montaje, de la estructura de las películas, pues muchas de sus películas fallan. Ves ahí a gente hipermaquillada, a personajes histriónicos, ¿no? Como es el caso de Alicia en el País de las Maravillas o la propia Charlie y la fábrica de chocolate, ¿no? Que no terminan de funcionar, que son películas que están como mal hechas, ¿no? En ese sentido, ¿no? En el guión, en la preproducción. Está como demasiado brilli, y ahí es cuando a lo mejor la gente ya no le dice nada, ¿no? A Tim Burton.
Y a nadie le dice, oye, pero estás seguro, ¿no? Faltan esos productores cristianos, esos anabaptistas. Pero no me habías dicho que esto iba de esto, ¿no? ¿Qué está pasando aquí? Y bueno, ya habéis hablado de la relación con Bela Lugosi y del papelón que se pega Martin Landau. A mí me parece que son dos actores en ese momento. Por un lado rescatan a Martin Landau, un actor que ya no estaba ni siquiera haciendo papeles de anciano, que es lo que le tocaba en ese momento. Y luego, por otro lado, al gran amigo de Tim Burton, que es Johnny Depp. Y no sé en cuántas colaboraciones han tenido, pero desde Eduardo Manos Tijeras creo que está prácticamente en todas sus películas. Yo creo que sí, ¿eh? Yo creo colaboración. Es el padrino de uno de sus hijos. Sí. Creo que tiene 2 hijos, Tim Burton, con Helena Bonham Carter. Y hay que decir que Johnny Depp, y ya sabéis que no es un actor que a mí me guste, o sea, me parece que tiene dos buenas interpretaciones. Hombre, tiene una época, ¿eh? Sí. O sea, tiene una época, mira, entre el 93 o así, que hace El sueño de Arizona y algunas cuantas más, Ed Wood, hasta el 97 o así, que hace Donnie Brasco. Donnie Brasco está muy bien. Donnie Brasco está muy bien. Yo iba a decir... y tiene alguna más. Gilbert Grape. Me parece eso también por ahí, 93 película, también, sí. Hombre, ¿cómo no te va a gustar en Gilbert Grape? Y tiene, sí, Gilbert Grape también, sí. Y luego, espérate, ¿tiene alguna más que había estado mirando para rebatírtelo? Sí, bueno, para hacer... Baby, ¿no? O sea, tiene unas cuantas, mira, en los 90 tiene unas cuantas, aparte de Deadman, ¿no? De tu amigo Jim Jarmusch, Donnie Brasco... Miedos con Las Vegas, La novena puerta de Polanski, que también está muy bien ahí. Ahí floja un poco, pero bueno, Desde el infierno, que es del 2001, me parece que ahí está muy bien. Y... desde que se empieza a poner pelucas, tío. Y el Subcanto del cisne, o sea, y en el 2003, ahí es donde creo que empieza a dar ese bajón por lo que no te gusta a ti, que es cuando hacen Los Piratas del Caribe. Sí, bueno, claro. Y en el 2004 hace otra que a mí me parece que está muy bien, que es La ventana secreta. No sé si esta me parece que está muy guay, esta peli, pero ya a partir de ahí, que hace como 17 películas de los piratas, ya empezamos a tal, hasta que por ejemplo en 2009 hace la de esta de Michael Mann de Enemigos Públicos, que yo le veo y ahí veo que está diciendo todo el rato, ¿qué coño hago en esta peli? Que no pinto nada en esta película. Le pasa como a Bela Lugosi en el pantano, ¿no? Con el pulpo. Pero yo creo que en los 90 tiene una época ahí que el tío está bien. Aparte es probablemente el tipo más guapo y más cool de la historia. O sea, es arrebatador, o sea, es alucinante su carisma delante de la cámara. Y aquí yo tengo que defender a Johnny Depp o sea, hay en todas las escenas en las que Johnny Depp está con Bela Lugosi es extraordinario, porque yo creo que el propio Johnny Depp, y es algo que os contaba antes, tiene ese amor por los desarraigados. O sea, él es un tipo... Además, se ha visto, ¿no? A raíz de este escándalo con su mujer, etcétera, se ha visto que un buen marido evidentemente no es, pero sí que el amor que tiene la gente que trabaja para él, o sea, es que lo defienden a muerte porque debe ser un tipo muy generoso y bueno... las escenas con Bela Lugosi son extraordinarias. Es de una candidez en los ojos de Johnny Depp. Sí que se ve realmente y es un buen actor, o por lo menos es un actor que sabe lo que hace. Pero hay una escena que es lamentable su interpretación, que es justo la escena en la que pierde los nervios porque ya está rodando Plan 9 y está rodando una escena en la que le quieren colocar estos que no son sacerdotes, son como los jefes de una iglesia, los dueños de una iglesia, no son adventistas o no sé qué años. Son baptistas. Son baptistas. Sí. Y entonces le empiezan a decir, oye, esto así, esto asá, ¿no? Empiezan a meterse en su forma de dirigir y él pierde los papeles, ¿no? Entonces hay un momento en el que se va a camerinos a oler y a tocar un jersey de Angora y a como a relajarse, ¿no? Es tan mala su interpretación ahí. O sea, es como, pero... O sea, no hay nadie que le diga... o sea, Johnny, vamos a hacer otra. O sea, no... Y es que no... Hay una mueca que a mí me saca de la película todo el rato. Que tiene una mueca que yo pensé, bueno, será el real, el Ed Wood real. Claro, esto es un biopic que es muy... que es en ese sentido... es un falso biopic. Claro, es un falso biopic porque nadie conoce a Ed Wood. O sea, es como... No es como hacer, yo qué sé, de Ray Charles o de, de cualquier otro, ¿no?
de gente famosa, ¿no? Como ahora mismo Bob Dylan, ¿no? Y entonces yo miro las interpretaciones de Ed Wood, que es un tío que sale en muchas de sus películas, y es un tipo además que tiene cierto parecido a Kirk Douglas, tiene ahí como un hoyuelo, tiene una mirada así como muy triste y tal, y bueno, es interesante. Y la forma en la que habla, yo digo, hablará ¿cómo? Enseñando los dientes y con una sonrisa permanente. No es así. Es una propia construcción de esa pantomima que luego llevó a su máximo esplendor en Piratas del Caribe, por su personaje más conocido, el de Piratas del Caribe, el Jack Sparrow. El más histriónico. Sí, el más histriónico, pero bueno, que ahí yo creo que ahí sí que es un buen lugar, ahí sí. ¿no? Para los niños y tal. Pero en Ed Wood, ahí, que luego ya no te digo nada de Charlie y la fábrica de chocolate, con esa peluca, con ese sombrero, con ese maquillaje o el sombrerero loco. O sea, ya llega un momento que dices, bueno, ya sé por dónde ibas, amigo. Y nadie te paró los pies. Salvo, me imagino, Martin Landau, que le diría, ¿vas a hacer eso? ¿Vas a actuar así? Bueno, igual a Johnny Depp le pasa como a Ed Wood, que nadie le decía nada. Ya. Y él se pensaba que era maravilloso. Hombre, yo creo que Tim Burton, director de actores, no es su fuerte. Yo creo, ¿no? Lo que sí que tiene es lo que es una selección natural de personajes como que él mismo los ha... Bueno, en el caso de Winona Ryder. O sea, Winona Ryder, Johnny Depp, son estos actores... Sería un poco Robert Pattinson, ¿no? Sí, son estos actores que les atrae mucho el Hollywood, digamos, un poco más rebelde, más un poco al margen, que en esos momentos era Tim Burton, y se hacen amigos suyos, son una camarilla, ¿no? Hasta el final, pues aparecen en sus películas. Claro. Hombre, Tim Burton lo que tiene, no tanto, o sea, la parte visual la tiene mucho, pero es verdad que lo que crea es un universo. Yo creo que es un creador de universos. Luego repite siempre los mismos universos, que eso es otra historia, porque todos los directores hacen la misma película siempre. O sea, Tim Burton no es una excepción. Pero sí que creo que lo que a mí me gusta mucho de él es la consistencia en su universo. Es decir, y tiene una cosa que tienen muy pocos directores que hemos hablado siempre, que es que arranca una película de Tim Burton y tú sabes que es de Tim Burton. Sí. Siempre. Y eso es extremadamente complejo. Eso es muy difícil. Porque Tim Burton, ¿cuántas veces se ha repetido a Tim Burton? ¿Cuántos imitadores de Tim Burton hay? De autoría también. Claro. Que puede gustarte más o no. Exactamente. O puede acertar él más o no. Exactamente. Pero, por ejemplo, el Charlie y la fábrica de chocolate, otras películas del estilo así, que a veces intentan hacer de ese rollo parecido y no tienen porque tiene, quiero decir, tiene tiene su mano puesta ahí. Claro, entonces quiero decir que en algunas películas acierta más o en otras películas acierta menos, ¿no? Pero que él tiene clara una señal de autoría, y es lo que dice Iván. Tú empiezas una película de él y dices, ya sé que estoy viendo una película suya. Está claro, y por ejemplo es eso, las Batman que hizo él y los Batman que hizo... Y todas las demás, o sea, ya no solamente las de después. Wonka, ¿no? Con Chalamet, ¿no? Sí, siempre es un musical ya, o sea, digamos que tiene más un concepto más de musical, es una buena película. Y yo creo que lo que realmente es más interesante de Tim Burton es que yo creo que él sí que tiene un amor muy fuerte, no tanto por los luces, los perdedores, que también, pero por el cine en sí y por el arte de contar cosas. Que lo que decimos, y luego te puede gustar más o menos, hay cosas de Tim Burton que a mí me exasperan, pero hay otras cosas que me parecen maravillosas, es verdad. Entonces, ese histrionismo que a la gente, no, Tim Burton, tal, no sé qué, repetido, es como los imitados de Lynch, ¿no? Al final te pone muy nervioso porque al final imitas algo que a una persona le sale de manera natural bien y le sale natural bien a él. Si lo imitas hasta la saciedad, pues no te va a quedar también y ves el truco, ¿no? Yo creo que él tiene una especie de... Está en un mundo muy a mitad de caballo entre una película de Disney y el expresionismo alemán, ¿sabes? Sí. Está ahí. Entonces, hay una foto de él de su infancia, hay una foto por ahí, igual si la encontramos la ponemos, que sale un día de Halloween con su madre, o él disfrazado con un disfraz como de esqueleto que le ha hecho su madre. Y es tan cutre y tan tierno que dices, esa foto es todo Tim Burton, porque tiene esa cosa de que es una cosa como que le ha hecho su madre, ese disfraz, no es un esqueleto que esté bien hecho, es una cosa que ha hecho... Pero tiene... Y él le ves con una ilusión vestido de eso y dices, esto es su cine, porque hay películas suyas que no son nada acertadas,
pero conservan esa especie de ilusión infantil por querer buscar una... La prueba, por ejemplo, es el Beetlejuice 2 que es más mala que pa' que la pobre. Sí. Pero tiene ese punto como de ilusión infantil, ¿sabes? Entonces pues creo que eso lo resume muy bien, toda su obra en general, ¿no? O sea, luego hay películas en las que ha dado de lleno, ¿no? Pero tiene más, más en las que no. Entonces creo que eso es que tienes que también un poco ponerte tú en esa posición de decir, esto lo tengo que ver con los ojos de ser un crío. Si no, que creo que si lo juzgo de otra manera, ya me estoy saliendo, ¿no? El cine de Tim Burton es un cine, ¿no?, de un adulto jugando a ser niño otra vez. Es Eso un poco quiere decir, eso, ¿no? De hecho, permitidme que rescate la escena de Dolores Fuller en ese momento en el que han hecho una película, ¿no? La primera película que han hecho, que es la... Bride of the Monster, el Bride of the Monster. Entonces están celebrándolo y no sabes muy bien el lugar donde lo están celebrando. Sí, es la carnicería del tipo que les ha dado la pasta. Pero eso se ve... Es verdad. Pero si te fijas, parece una especie de hangar o algo así, y solamente nos damos cuenta de que es literalmente un sitio donde están colgados los cuerpos de vacas, es como es un matadero, en los planos en los que está Dolores Fuller. Esa escena es para realmente analizarla, porque ves y dices, ¡jo, qué guay! Están celebrando pues que han hecho una película, ¡qué guay! Están todos emocionados y en un momento dado pues se siente tan a gusto Ed Wood que incluso se viste se traviste, entonces empieza a bailar y le pasa por Bela Lugosi, le pasa el pañuelo y todo eso y de repente, como lo vemos todo desde el punto de vista de la mujer de Ed Wood, que está literalmente alucinando con lo que ve. Y entonces, solamente en esos planos de ella vemos la carne, que es un matadero. Y también creo que es buscado totalmente porque junta al luchador de wrestling al Thor Johnson, con Bill Murray, y le pregunta sobre su operación de cambio de sexo. Y ahí sí que está con los mariachis y sí que tiene vacas ahí un poco que debe de... O sea, obviamente Francis Bacon... Pero porque está ella, mira, ella entre los dos escuchando la conversación. Pero quiero decir que además que es algo que en varias películas, y de hecho, por ejemplo, en Batman, saca este cuadro de Francis Bacon que tiene los terneros estos colgando. Entonces debe ser... O sea, quiero decir que seguramente Batman Tim Burton tenga, o sea, entre sus artistas favoritos seguramente Francis Bacon le pega mucho, ¿no? Sí. Entonces pues quiero decir que imagino que también sean cosas un poco buscadas, ¿no? Pero es que mola, ahí es donde ves un realizador extraordinario. Es su punto de vista, escucha esta conversación entre el travestido de Bill Murray y el Me encanta Bill Murray en esta película. Está genial. Pero luego hay otra conversación que la deja incluso más flipada si cabe, que es entre los dos amiguetes estos que tiene, que están en todas sus películas haciendo un poco de... pues lo mismo que hacen de Marco actor. y Conrad Brooks. Esos dos que son, Paul Marco. Que en los créditos estos finales dice Paul Marco es el presidente del club de fans de Paul Marco. Pues estos dos están manteniendo una conversación que dice, esta película es la mejor de su carrera. No, diciendo, es muy difícil que esta película logre superar a Glenn Glenda. Y entonces le dice, yo creo que la superará. Y él dice, ¿cómo es posible? La Dolores Fuller está escuchando esto en plan, ¿dónde estoy? Hasta que revienta porque se quita los dientes, ¿no? Hace ese, o sea, no solo se traviste Ed Wood, sino que además, como tiene los dientes de un culatazo en la guerra, porque él es un tipo que viene de la Segunda Guerra Mundial. Pero en la realidad fue porque tuvo una infección y le tuvieron que sacar los dientes por eso. O sea, pero él mentía un poco, ¿no? Sí, porque en la guerra él sí que participó en alguna batalla de estas de las islas estas del Pacífico, no recuerdo cuál era. Takawa, alguna de estas así, pero se puso malo, no me acuerdo ahora qué enfermedad era, se puso malo y se lo tuvieron que llevar a la retaguardia. Y entonces, por la dolencia que le dio la enfermedad esta, ya el resto de la guerra se lo pasó un poco en intendencia, en oficinas y demás. Y tuvo una infección dental y le tuvieron que sacar los piños. Y entonces por eso, o sea, pero realmente no eso, lo que pasa que sí que se llegó a tirar en paracaídas al principio de
de su periplo por el servicio, sí. ¿no? Entonces, pues sí que se va a tirar en paracaídas con llevando ropa interior femenina, como lo dice, eso es real. O sea, ese es un miedo, ¿no? Que él no hacía que eso. me maten, sino que quedar herido y que descubran que estoy vestido con... Lo cual era alucinante, lo cual era... Es brutal. Y es como muy adelantado a su época, claro. Pasó un poco sin gloria eso, ¿no? En la época, digo, en la parte del revisionismo de los 90, de cuando se toda esta película, pero esa visión, ¿no? De la sexualidad y tal es como súper avanzada en su época. Hoy en día sería como muy bien visto, ¿no? Pero en su época eso pasó un poco... O sea, que estaba muy adelantado Sí, ¿no? Y fue muy valiente también Tim Burton en sacar una peli que a priori estaba destinada al gran público, ¿no? Y... Sí, un tío además que se traviste... O sea, que tú te esperabas eso de una peli de John Waters. natural, además. O sea, Claro. de John Waters tú te esperas que te haga este tipo de cine, pero no de Tim Burton. Porque además es cuando le confiesas en el parque de atracciones que bueno, esa es otra escena maravillosa. Que es maravillosa y que le dice... la mejor escena dice, no, a mí me encantan las mujeres, pero me gusta vestirme de mujer también. Que eso también es real. O sea, eso es que tú tenía un hermano menor, Ed Wood, pero como él era el mayor, que su madre quería una niña y que pues no sé hasta qué edad, pero le vestía con vestidos y con ropa de niña. Qué locura. Entonces quiero decir que es algo que, claro, que para que él naturalizaría, porque igual los 10 primeros años de su vida su madre le vestía así, ¿no? Sí que es verdad que la película se estructura con el anticlímax de la muerte de Bela Lugosi, que es no es el final de la película. De hecho, queda todavía el último tramo de la película, el último acto, ¿no? Sí. Y la película sí que acaba bien, evidentemente, acaba bien siendo un alcohólico y siendo el peor director de la historia del cine, ¿no? Pero acaba bien a nivel personal. Es como triunfa la película, o triunfa el héroe de la película, que es con este personaje de Patricia Arquette que tiene esta escena de la que hablaba Víctor, en la Cueva del Terror, donde de manera casual se para la atracción y entonces él le confiesa que le gusta vestirse de mujer de vez en cuando y ella parece ser que no tiene ningún problema. Después de ahí un par de segundos, ¿no? Sí, que se lo piensa. Sí. Que se lo piensa y le dice que no hay ningún problema. Y ahí es donde es verdad que ahí es el propio Tim Burton, que también ha tenido una serie de fracasos amorosos, ¿no? Y busca también, ¿no? Precisamente la pareja que no le juzgue. Hombre, todas las películas de Tim Burton son, otra vez, los inadaptados, el personaje raro, el outsider... que triunfa en el amor, que triunfa, ¿no? Que busca ser aceptado siempre por la chica guapa. O sea, claro. todas sus películas terminan en general además en una pelea en una torre. Si os fijáis que si todas terminan en una pelea en una torre. O sea, siempre se repite el mismo esquema, ¿no? Y bueno, es evidente que está basado un poco en su... Yo no sé si también hay mucho de buscado. Es decir, que yo no creo que Tim Burton en realidad sea tan outsider en su vida, que es más una ilusión de ser ese tipo de personaje en su vida, ¿sabes? Entonces yo creo que está un poco, se retroalimenta luego, claro, que le ha ido bien en el cine y va como el Robert Smith del mundo del cine, ¿no? El de Cure, ¿no? Es el Robert Smith de Hollywood. y entonces, claro, se retroalimenta, ¿no? Que encima a todo el mundo le gusta esta estética, lo gótico y tal, porque es verdad, porque lo hace muy bien. Pero yo creo que sí que busca un poco ese... Es que yo creo que sí que tenía un patrón un poco inadaptado, pero le fue tan bien. Claro. Bueno, claro. es que te puede ir bien, ¿eh? Te puede ir bien siendo inadaptado. Claro. Y claro, le fue tan bien que él también venía donde venía, ¿no? Y se sentía esa empatía hacia este tipo de personajes. A mí lo que me gusta mucho de la película no es tanto la historia de Ed Wood, que te puede interesar más o menos. Me interesa mucho y me toca mucho, además, la parte de hacer cine. Creo que es lo que le hace realmente universal y la hace además como muy inspiradora y tiene esta parte de... Pero no inspiradora como se dice hoy en día, de inspiradora de vamos a hacer cine todos, no, es que esto no tiene... hacer cine no tiene sentido ninguno, estás fuera de la realidad. O sea, la escena que has dicho tú es como es la vida real. Todos hacemos cine y tenemos parejas que en general gente que no se suelen dedicar a esto y que te miran como diciendo ¿dónde te has metido? Claro. ¿Qué está pasando? ¿Y por qué haces esto? Claro. Si encima sufres una barbaridad. Y os estáis retroalimentando todos en este mundo en el cual creéis que estáis haciendo Ciudadano Kane. Claro. Que me encanta que haya decidido, ¿no? Que toda su película, el leitmotiv es Orson Welles, con 27 años, ha hecho Ciudadano Kane, ¿cómo no la voy a hacer yo?
Claro, pero esto no es Ciudadano Kane, esto es el Quijote, ¿no? Él menciona el Quijote. Orson Welles le dice, sí, a mí me está pasando lo mismo para el Quijote, porque al final es un personaje quijotesco, ¿no? Sí, es el idealismo versus el realismo, ¿no? Y es eso, donde ve gigantes en vez de molinos, o sea, Ed Wood no ve la tumba que se cae, que es de cartón piedra, o el tipo pegándole a una pared y moviendo el decorado, ¿no? No ve esas. Dice, a mí uno de los momentos maravillosos es cuando le dice a los bautistas, el cine va la big picture, la foto grande, la gente no se fija en los detalles. Sí, que le dicen ellos, pero es que los policías han entrado de día y se han ido de noche. Y dice, bueno, eso la gente no se da cuenta, esto va del big picture. Que a veces es verdad. Que a veces es verdad, o sea, tiene cosas muy bonitas. Sí, tiene cosas maravillosas la película. Pero a mí eso, me gusta eso, lo tengo apuntado por aquí, digo... Yo creo que justifica un error de rodaje porque yo creo que Ed Wood ahí dice, se choca y dice, venga, la siguiente, dice, ¿no quieres hacer otra? Y dice, si hago otra toma, igual no acabo la película, porque es que tengo dos o 3 días para hacer la puta película. Entonces dice, lo tengo que hacer así. Entonces él, ¿cómo se justifica? No, es que el tipo es muy grande y se chocaría con la puerta, entonces esto es real, ¿no? Entonces, ¿cómo lo justifica? Entonces, esa inocencia... ¿Cuántas veces hemos hecho eso? Esa inocencia conecta directamente contigo, porque dices, si es que no puedo... Tengo que apechugar con esto. Eso lo arreglamos en pospo de los años 50. Sí, yo creo que lo más entrañable a mí me parece que todos lo hemos hecho nosotros alguna vez cuando haces cortos, sobre todo, o en las primeras cosas sin presupuesto. O películas también, no lo quería decir, pero también suele pasar. O que has estado en rodajes de otros en los que has visto cómo nadie está viendo que esto no va a salir bien. Y tú lo ves de fuera. Entonces me gusta ver esa peli porque dices, tú ves ese amigo tuyo que encima es muy entrañable, que tiene mucha ilusión por hacer cine, pero que no está viendo que lo que está haciendo no está bien. Y nadie se lo dice porque nadie quiere cortar la ilusión. Entonces están en esa burbuja de cine. De hecho, tengo que también apuntado, digo, cuando consigue hacer Glenda con el productor de 3 al cuarto, todo lo que le dicen las condiciones cuando le da luz verde para hacer la película suena a mierda de verdad. Pero él lo recibe con el mismo entusiasmo que lo haríamos nosotros y sacándonos el hígado para dar las gracias. Sí. Porque es verdad, le dice tienes 5 días para rodar la película, no sé qué, se estrena dentro de 2 meses. O sea, básicamente, sí. Ya he vendido en Alabama. Y entonces es como todo suena a que es una mierda mayúscula. Pero tú dices, bien, voy a hacer mi película. Está claro. Pero ahí es donde está, ¿no? Sam Raimi también hablaba un poco de sus inicios, claro, los hermanos Coen, exacto, ¿no? Haciendo cogiendo y hablando con traficantes. Y con John Carpenter, quiero decir, John Carpenter, su primera peli que sabía que iba a estar hecha con 2 duros, incluso Halloween. Luego pero quiero decir, James Cameron, ¿no? Que hubo un dentista también, ¿no? Bueno, incluso James Cameron, Piraña 2, quiero decir que era en plan de yo me apunto a lo que sea, tengo que hacer una peli, ¿no? Pues empezó también Coppola, Scorsese. Es que quiero decir, claro, o sea, era en plan de lo que sea con tal de hacer una película, ¿no? Entonces, yo creo que eso es algo importante, ¿no? El ver ese entusiasmo y esa fuerza que luego, obviamente, pues algunos acaban siendo, Coppola, acaban siendo Ed Wood, ¿no? Pero tienen todo en común. Sí. Salvo el talento, tienen todo en común y la suerte, ¿no? Muchas veces se habla también de la suerte, ¿no? Estar en un lugar que pasaría si Ed Wood de repente, pues eso, tuviese más tiempo, más dinero, porque sus temas yo creo que igual la reflexión de la película, yo me pregunto, ¿no? No todo el mundo tiene por qué. No puede ni debe ser Coppola, que todos aspiramos, ¿no? A ser, ¿no? Él quiere ser Ciudadano Kane, ¿no? Hacer Ciudadano Kane, ¿no? Todo el mundo tiene derecho a hacer arte, aunque sea malo, ¿no? Entonces yo creo que la reivindicación de la película igual es eso, más que el resultado final, ¿no? Y yo creo que además la escena que más me gusta de la película es la escena en la que se encuentra con Orson Welles, que es Vincent D'Onofrio, ¿no? Que todos hacemos cines, bueno, todos no lo sé, yo en mi caso hago cine porque te fijas en alguien, ¿no? En ese director tótem tuyo, ¿no? Y te encantaría poder tener una conversación con él y que te dirá casi su beneplácito, su consejo. Esa escena es eso, es
que te toca el punto tuyo de creador de por qué narices estás haciendo esto. No lo haces en fondo, lo haces por ti, es porque te reafirma, ¿no? Te reafirma, Y es ¿sabes? importante, Quiero seguir los pasos de este tótem, de esta bestia, aunque yo sea así chiquitín, y que me dé, aunque sea un besito, ¿sabes? Y te diga, venga, va, y te arrope Sí, y te sí. diga, que tiene sentido esto que haces. Esa escena para Sí, mí que- es... que vas por el buen camino. Exactamente. Hasta que no llegues Aunque a- sea mentira, da Sí. igual. El caso de Bogdanovich y John Ford también, estaba también el caso de Spielberg, Lucas con Kurosawa, ¿no? Siempre tenían esa deuda del mentor y de poder, ¿no? Y en este caso, Tim Burton lo hace con Ed Wood, pero en realidad lo hace con Vincent Price, ¿no? Sí. En este caso es su mentor o los expresionistas alemanes, de los cuales evidentemente coge un montón, ¿no? Bueno, todo de cosas. sí, la arquitectura de todas las películas Claro, de esto todo. es eso. Claro, es la primera vez que se traslada la emoción del personaje al setup, ¿no? Sí, A la escenografía y a la puesta en escena, ¿no? Pero es maravilloso, sobre todo esa frase, ese momento que le dice, ¿merece la pena, señor Wells? Y dice, cuando sale bien, sí. Es verdad. Es Maravilloso. maravilloso. Yo eso se lo robé sí, para sí, un corto sí. hace 20 y tantos años, porque es verdad. Creo que resume muy bien lo que es hacer cine. O sea, ¿cuántas veces has sacado un rodaje o has sacado algo y dices, joder, o sea, lo has pasado fatal tal, y no es lo que tú querías? Es bonito porque estás Y, solo. y otras veces cuando se aproxima a lo que sí dices, joder, ahora mereció la pena. Sí, Claro, es es que es así. Sí, Ni más ni menos. Sí. Lo Es que que es hay muy, claro, luego también habla mucho de esa fragilidad en la que se mueve todo el sistema de hacer una película, ¿no? De que no estás ahí rozando el abismo y el éxito en nada, ¿no? Y esa fragilidad es muy entrañable y es también con un motor. Y además, ¿no? es muy... Esa gran ilusión, ¿no? La gran ilusión, voy a decir, Es muy volátil ese motor porque, que te tira y... porque puedes ir, no sé, y te dan un premio en no sé qué festival y tú dices, guau, no sé qué, y luego te encuentras con un vecino en el ascensor y te dice, pero ¿tú qué has hecho? Entonces, ¿Y tú qué haces? ¿A qué te dedicas? No Sí. significa nada. No significa nada. ¿Qué tal con lo tuyo? Con Puedes ganar la palma Sí, en ¿qué tal con Cannes lo y no tuyo? significa nada. Bueno, la ¿Aún famosa- haces tus cosas? Sí, La sí, famosa me anécdota gusta de esto, Buñuel, ¿no? ¿verdad? Que atribuyen a Buñuel, ¿no? Que después de ganar el Oscar por El discreto encanto de la burguesía le dicen aquí alguien, ¿no? Le dice que es muy floja, ¿no? Dice muy flojica, ¿no? Pues es una maravilla. anécdota que decía Borao, ¿no? Esa flojica, ¿no? Sí, Esa- pues es que es normal, es así. Bueno, ¿qué más cosas contáis de la película? A mí no hemos hablado, podemos hablar más del sentimiento ¿no? de la dirección y tal, no hemos hablado mucho de eso, y del cine de Tim Burton en general, pero no hemos hablado de lo maravillosamente bien dirigida que está la película. Es Bueno, una- es- todo, pero dirigida, está montada como Los Ángeles, exacto, está fotografiada que da gusto. Es que la película va sola, va y hay sola, ¿no? momentos que son tremendos. Bellísimos. A mí hay dos momentos clave que creo que son muy importantes, que son las dos llamadas que le hace Bela Lugosi cuando está de Sí, bajón, sí. ¿no? Sí. Que le dan, hace 2 giros la peli ahí, tremendos. O sea, sobre todo en la escena en la que él está con la pistola que dice que va a suicidarse. O sea, cómo ahí la planificación, todo, de repente ahí se vuelve otra película. Ahí se vuelve otra peli y dices, hostia, que esto va en serio. Y a mí, está genial Johnny Depp me ahí, parece... Sí, sí. Espera, paremos, Sí, está paremos genial. las máquinas. No, ¿Qué pero ha ya he pasado? dicho antes que tiene momentazos, ¿Qué pero has dicho, está, Carlos? está con Bela Lugosi ahí, está increíble. Está increíble. Y luego toda la parte está del hospital, o sea, es pesadillesca. Este plano que hay a través de un pasillo que llega hasta la puerta, que está gritando, o sea, es terrorífico. Sí, o sea, es sí. terror puro. Y toda esa parte está muy bien. A mí me parece que está estupenda, y que dentro de que la peli sabes que es una comedia, que tal, pues toda esa parte y a mí me parece que de repente la peli ahí pega un giro tremendo. Sí. Y luego está llena de aciertos en aquí y allá, ¿no? Pero por ejemplo, en eso es una cosa que me encanta. Y luego yo soy muy fan del discurso este de Bride of the Monster que da 2 veces Bela Lugosi. A mí me parece maravilloso. Yo me lo sé en castellano y en inglés. O sea, lo podría recitar en castellano y en inglés. Y es... No tengo hogar. Sí, sí. Que te lo dije que lo dijeras al principio, ahora ya no. Ahora ya, quería sorprenderos y quería empezar con eso. ¿Cómo es? Y entonces pero me parece maravilloso. Me parece tiene cosas de
de cómo va dirigiendo la película, cómo se la va llevando por un sitio y por otro, y luego tiene detalles. O sea, por ejemplo, a mí, otro personaje del que no hemos hablado casi y me encanta, es el Amazing Criswell que es el adivino con el que empieza la peli, que sale de un Jeffrey ataúd. Jones. Malogrado Jeffrey Jones. De cómo él llega al programa de televisión, ¿no? sí. Y sabe quién es él, dice, es el director de Greno Glenda, ¿no? Y se hacen amigos enseguida. Y luego, que este tío es real, que salían programas de estos y salían varias pelis de Ed Wood. Y que luego, por ejemplo, hay un momento cuando van a robar el pulpo, que es el que tiene las llaves como el hangar, y dice, siempre está muy bien ayudar a robar, a hacer un pequeño hurto, ¿no? Entonces, es un personajazo. Entonces, a mí lo que me gusta mucho de la troupe es cómo todo este universo de inadaptados los va juntando, se van juntando y en realidad es un poco el cine. O sea, quiero decirte, cuando tú vas teniendo un rodaje, otro, hay veces, ¿sabes? Que sobre todo cuando estás dirigiendo que tienes siempre, no muchas veces, pero siempre tienes un momento para observar a la gente, ¿sabes? Y entonces dices, fíjate qué panda de putos freaks que están aquí por mí, ¿no? ¿Sabes? Sí. Entonces quiero decirte, es un poco eso, ¿no? Que está muy bien cómo va reuniendo a unos personajes y a otros, que además eso es real, y no solo real en la vida de Ed Wood, sino que es real a día de hoy en los rodajes, cómo vas viendo cómo los dramas y las cosas de cada uno se van juntando y demás, ¿no? Entonces, creo que eso está muy bien reflejado, no solamente, digamos, por la parte de biopic, sino por la parte que te conecta con cualquier cineasta a día de hoy, ¿no? Entonces, a mí me gusta mucho eso, todos esos personajes, o el personaje de Bill Murray. El personaje de Bill Murray es maravilloso. Lo comentabais antes cuando hace así en la piscina con el pie y se mete en la piscina para bautizarse y le dice, ¿cómo eres capaz de convencer a tus amigos para que se bauticen para hacer una película? De monstruos. y eso es maravilloso, ¿no? De cómo eres capaz de mover una montaña para que se haga la película. Pero él dice, me encanta que dice, no es de monstruos, es un thriller sobrenatural. O sea, es maravilloso. O sea, es maravilloso. Y al final eso resume sobre todo. O cómo el tío está ahí detrás de Vampira. Hasta que al final salen sus pelis. Se arrodilla ante ella. Es tremendo eso. Pero que al final hacer cine es lo que le pregunta Bill Murray a Ed Wood en la piscina. O sea, cómo consigues engañar a la gente para que vengan a hacer esto que en realidad no tiene ningún sentido ni ningún interés más que para ti. Bueno, el quiropráctico de su mujer, lo descubre en un momento dado porque está haciéndole ahí un juego en el cuello están en un bar, aparece el quiropráctico y dice... Pero eso es visión, pero eso que será el tío... tendrá toda la falta de talento que quieras, pero el tío, ¿qué visión tiene? De que vea un tío así que es calvo, cuando vea luego sí no lo verá. Y dice, espera, que puede hacer de doble. Esa visión, está el pego, yo he visto la película original y era el pego de Bela Lugosi. Pero está esa visión, ¿no? De cuando a veces pasa, sobre todo cuando no has visto una película, pero se anuncia ya el rodaje de tal película y dicen, y tal va a hacer de tal, y dices, y tal va a hacer de tal. Y luego lo ves y dices, hostia, pues da el pego, ¿no? Esa visión de un cineasta de decir, tío, este va a hacer... Entonces eso es tremendo, porque y luego está, bueno, no hemos dicho, los títulos de las películas. A mí me vuelve loco cuando se junta con el productor de la Warner y le cuenta las películas que quiere hacer, que son mierda pura todas. Mi favorita es Doctor Ácula. Doctor Ácula. Es verdad. O sea, que es tremendo. Quería hacer una serie de televisión, porque luego es verdad que Ed Wood le acompaña a todos estos programas de televisión donde Bela Lugosi como fracasa, ¿no? Estrepitosamente, ¿no? Intentan hacer ahí hace un poco de refrito, ¿no? E incluso llega a hacer una película Bela Lugosi no es con el gordo y el flaco, o sea, hacen con Abbott y Costello. Sí, con Abbott y Costello. Sí. O sea, hay toda todo un revival ahí de las películas de los años de la Universal de los años 30 que es súper entrañable, y como ahí él hace de dialogue coach, ¿no? Le ayuda con los diálogos y no hay manera. Otra cosa que no hemos comentado y a mí me vuelve loco es la banda sonora. La música Howard Shore, de Howard ¿no? Shore. Es que Tim Burton y Danny Elfman se pelearon. Pero fue por Pesadilla antes de Navidad, creo. Creo ¿no? que sí, creo que fue en la época esa, se pelearon y tuvieron ahí como un rifirrafe y entonces la hizo Howard Shore. Luego ya se arreglaron y en Mars Attacks vuelve Danny Elfman, pero le hizo Howard Shore y creo que es
una maravilla de banda sonora. O sea, es muy bonita, es su muy idea inicial era, o sea, habló con Henry Mancini para que lo hiciera, pero Henry Mancini ya tuvo cáncer, no sé qué leches, estaba muy mayor y muy mal y no pudo hacerla, entonces lo hizo Howard Shore, pero sí que tiene mucho de Mancini la música. Y luego Howard Shore hizo un par de cosas arriesgadas, como hacer esto del usar el theremin para hacer muchas cosas, un poco para homenajear a esas pelis de esos años. Y luego hace esta referencia al Lago de los Cisnes. Sí, con Bela Lugosi cuando porque es que, claro, es que el Drácula original empieza con el Lago de los Cisnes, que es una cosa que hacía bastante la Universal, de poner música así clásica. Y queda muy bien, queda muy bien. Y está maravilloso. Entonces a mí, por ejemplo, la música, ayer me la puse un rato para escucharla, es de las mejores cosas de la peli, porque además tiene las suficientes referencias pulp o poco kitsch, ¿no? De tal, pero nunca está siendo de broma, ¿sabes? Es una música que va totalmente... Quiero decirte, si la película tuviera una banda sonora que estuviera reforzando que es una película de cachondeo, no funcionaría tan bien. Funciona muy bien porque la música es dentro de lo kitsch, es totalmente seria. Y entonces aporta esa nota de seriedad. Baste la escena de la montaña rusa, ¿no? De la Cueva del Terror. Sí, la Cueva del Terror. Que le da otra dimensión a la peli. Sí, o la escena también del final de la premiere de Plan 9, que es una escena, eso ahí es donde hay un director magnífico, la idea, llegan a la premiere, está lloviendo a chuzos ahí, la capota no funciona, se inunda todo el coche, ellos llegan completamente calaos, sin embargo están como extasiados, un montón de gente esperando a su llegada, les aplauden, está el mago el Criswell haciendo voces ahí, es una preciosidad, y cómo terminan y cómo ella, es una cosa bonita, de triunfo del amor, de triunfo también del amor al cine, y es una pasada. Que es una pena que no fuera real, porque eso no pasó. Eso solo pasa en las películas. Pero está muy bien, hay un momento de la peli que estás, ya es la fantasía, estás en la cabeza de Ed Wood, ¿no? Claro. Es su fantasía totalmente, que yo creo que es a partir de que le crean esta crisis los baptistas y él ya se viste con el jersey Angora, se encuentra a Orson Welles, o sea, y le pasa, y todo esto funciona, acaba súper bien Plan 9. Y luego esta especie de montaje musical que tiene él, que tiene explosiones a un lado y otro, y mira, a mí eso me parece maravilloso. De cómo va avanzando la película y logra terminar la película, ¿no? Entonces, que todo eso, que es totalmente irreal, y que es totalmente todo en la cabeza de él, a mí me parece una maravilla. La mujer pintando los platillos volantes en casa, ¿no? Porque cuando se conocen está haciendo como... Es muy bonito eso que le dice, pero ¿qué haces? Estoy haciendo unos calcetinillos, ¿no? Unos patucos para mi padre, ¿no? Y esa es ¿no? es la madre que necesita Ed Wood, ¿no? Ese niño grande, ¿no? Pero es verdad que, por ejemplo, este final de esa fantasía, ¿no? Que es maravilloso. También creo un poco lo repite, igual tú la tienes más reciente en Big Fish, ¿no? Sí, un poquito también. Es un poco esa especie de fantasía, esta cosa que tienes en la cabeza, que es como tu meta y que llegas ahí como puedes. Me parece maravilloso. Pero lo hacen varias películas, porque en Las Manos Tijeras, toda esta parte que él acaba cortando estatuas de hielo y nieva y todas estas cosas, es un poco... sabes que eso no... no es verdad. Pero es genial, ¿no? Sí, claro. El beneficio a la sociedad que hace el inadaptado, ¿no? Sí, es un poco la rebeldía en positivo, ¿no? Del personaje que no has aceptado en tu vida, ¿sabes? Y la licencia para soñar un poco, ¿no? Claro. Sí. Claro, totalmente. Hay una parte un poco también del egocentrismo del autor, ¿no? Del artista, es decir, me os estoy dando lo bueno y no lo estáis viendo, pero al final os hago que lo veáis. Sí, dejarle espacio, ¿no? De hecho, hay una cosa que me gusta mucho cuando está viendo con Bela Lugosi el programa de Vampira. Está viendo una peli y Vampira corta la peli. Y dice él: no me gusta que corte las películas, no las trata con el debido respeto. Eso me encanta, porque ahí demuestra que para él, y es una cosa con la que para bien o para mal, creo que nos podemos identificar todos, que es que el cine para él es como una religión. Claro, o sea, es una cuestión de amor y de devoción tal por el cine, que es lo que
es lo que te conecta con él y lo que le salva, ¿no? Porque si no, simplemente pues sería un tío que hace pelis malas y punto, pero la gracia que tiene es el amor que tiene él por el cine. Y que está por encima de todo, ¿no? Hay Claro. un momento en el que tiene que renunciar a su pareja, ¿no? Su pareja Dolores Fuller va a ser la protagonista de una de los papeles más importantes, verdad. ¿no? Y encuentra a esta chica en el bar, ¿no? Que es la hija de Martin Landau. Anda, mira. La actriz, o sea... Ah, mira. Es Juliette Landau, que es la hija de... Ah, mira. Y precisamente la cogieron porque es... Es una belleza clásica, ¿no? No, es Sí. que es clavada a la mira. Loretta King esta original. Fíjate. Se parecen muchísimo. Pues es que este papel, esta Loretta King es como muy interesante porque al final hay un momento en el que están a punto de rodar una escena y le viene el acreedor y le dice, oye, tienes que pagarme ahora. Es verdad. Como, espera, que terminamos la escena. No, ahora. Entonces él se levanta y es como, y le ves la cara que pone en plan, es que... Y No, le pero pide y es dinero, maravilloso ¿no? como el tío, que eso es algo que hemos caído todos, de que dices, este me ha prometido algo y luego eso no se cumple, ¿no? Que levante la mano a quien no le ha pasado. Sí. Entonces, Me queréis decir que el cine no tienes deudas al hacerlo. entonces quiere decir eso de que le dice, en el plato le dice a ella, bueno, ahora me tienes que dar los otros 60.000. Y dice, ¿qué otros 60.000? Si yo te he dado todo lo que tenía en mi vida. Los 300 y los echan, ¿no? Sí. Y los echan. Pero, bueno, y ya igual por ir terminando, claro, la relación con el dinero. Es la relación entre alguien que está haciendo algo que tiene un coste, no conoce los costes él. Claro. Es como incapaz de... Quizás falla precisamente en eso, en la producción. No tiene ni idea de los costes o bueno, él piensa que lo va a conseguir por arte de vivir lo que y siempre está... Pues, pero yo creo que eso... con problemas económicos. Claro, pero creo que lo que le salva, digamos, de eso es que no lo hace con un fin comercial. Creo que él no lo ha... Quiero decirte que si... que obviamente imagino que a él en la realidad le gustaría que sus películas hubieran funcionado y él haber vivido de ellas. Pero creo que la película un acierto que tiene es que no lo vende como alguien que quiere ser famoso, quiere ser millonario, sino que su objetivo es... O sea, el medio es el fin. Hacer cine es el fin. Le da igual que sea bueno o malo, le da igual que sea rentable o no. Claro. Entonces creo que eso como personaje es lo que le hace funcionar también en la peli. Bueno, pues ¿queréis que pasemos a las recomendaciones? ¿Queréis recomendar alguna película de serie Z? Yo ya he dicho, The Room sería... No la película The Room, que es un horror, La sino original. película sobre The Room, que es The Disaster Artist. Sí. Está muy divertida. Por cierto, habíamos hablado de Jeffrey Jones. Este es de James Franco. James Franco. Sí. Es, Jeffrey Otro, Jones, ¿no? que es el Otro. personaje, sí, es uno de los personajes que salen en el Ganó book. San Sebastián esa película. Ganó en San Sebastián de Disaster Artist. Sí. No, De pero yo quería Rumbo. decir que Jeffrey Jones, el actor Jeffrey Jones, que es el que no sale en Beetlejuice, porque está en la lista de pederastas. Sí, sí. Entonces el pobre hombre tuvo que dejar el cine, porque igual no era el igual no es mejor más lugar. adecuado, exactamente. Era el mejor lugar para desarrollar su fibia. Pues mira, yo voy a recomendar Vivir rodando, de Tom DiCilio, que es una peli del Tom 95, DiCilio. Hombre, pero eso es una maravilla. que es una maravilla. Que esto, Pues otra vez, Esa la tendríamos que traer, no por, Sí, no por no, peli yo perfecta, que- sino por puta sí. maravilla que es. Sí, es verdad. para darnos una gozada. Y por saber qué ha sido de Tom DiCilio. Pues no ha hecho mucho. Pues lo último más, que hizo fue varios capítulos de una serie que se llama Flake, que no está nada mal, que está en Netflix. Y no sé, si la serie tiene 8 capítulos y él dirige 4 o 5, se notan los que dije. Me Está alegro, muy bien me alegro, dirigido, porque es está un muy gran bien. director. Lo último Sí, que sí, sepa sí. yo, seguramente ha hecho alguna otra cosa más, pero lo último que sepa Sí, yo pero es una esa. carrera de estas que no ha despuntado después. Hizo esta y Bueno, no- hizo 2 o 3 películas. Box on Moonlight estaba muy bien, incluso Legally Blonde no estaba nada mal. Luego ya hizo una que se llama Double Whammy, que infumable. Y ahí es donde ya... Sí. Pero cuando estaba viendo el boot dije, Vivir rodando, verdad. que Vivir rodando sí que, por ejemplo, igual que no le presté atención al boot, a Vivir rodando sí que le presté atención en su Hombre. momento. Sí. O sea, fue como... Y tiene esta cosa por el cine, hacer Yo esa cine es y una es que un hice- descalabro completamente. Y esa es una que hice como tú con Cartera Perdida. Yo la vi igual en un fin de semana 17 veces. Vivir rodando. O sea, sí, Te hombre. pega, te pega, O sea, sí, sí. la vi y fue como, Lo ¿qué, veo. ¿qué es esto, por Con Dios? Steve Buscemi es ¿Qué es ese esto? director que está todo saliendo mal, es una maravilla de una
una oda también de cómo hacer cine y cómo la inconsciencia que tiene esto. O sea, entonces, bueno, la recomiendo porque... ¿Cómo se llama? Palomino. Eso es, Chat Cuando Palomino. dice, ¿cómo te suena eso? Dice, suena como se habla el champán. ¡Qué maravilla! Ay, pues te voy a contar rapidísimo una anécdota. Yo conocí a la directora de una película independiente americana que se llama Boys, con Winona Ryder y con el niño de Lucas Haas, con el niño de Único Testigo. Una película que suena Boys, se llama. Bueno, el caso es que en esa película... esta es la mujer de James LeGros, que es el que interpreta a Chat Palomino. Y me acuerdo que, bueno, pues me acerqué a ella y me dijo, ¿me vas a preguntar por Winona Ryder? Y digo, no, te voy a preguntar precisamente de Chat Palomino. Chat Palomino. Y me miró en plan, bueno. En fin. Eres un flipado, ¿no? En fin. Mejor te hablo de bueno. Sí. Y bueno, ¿cuál es vuestra recomendación? Pues yo voy a recomendar una película que vi hace nada, que es de este año pasado, que se llama Snack Shack. No tengo ni idea de cómo se llama en castellano, pero está en Movistar, creo. Y es como la prueba prima de otro director que no me acuerdo su nombre. Pero es la historia de dos chavales de 14 años en Nebraska en el año 91 que pillan la tienda de chuches de la piscina municipal de su pueblo. Y es como un Linklater más accesible, como un Movida del 76, pero más mainstream. Pero fue una conexión total de decir, yo no he crecido en el año 91 en Nebraska, pero he crecido en las afueras de Zaragoza en el 91. Y todo lo que han vivido estos chavales, yo lo he vivido. Entonces es maravillosa por eso. Es una peli que podría durar 7 horas y yo la vería. Qué maravilla. Igualmente. Yo no la he visto y ya la estoy saboreando. Sí, o sea, todo lo que me dices, me gusta. Todo lo que les pasa es verdad, es puro Castel. Sí, lo veo. Víctor, ¿tienes alguna recomendación que nos quieras...? Yo no va a ser muy original. Yo quiero recomendar Big Fish. Quiero hacer como, bueno... Sí. Hemos visto The Booth, hay que ver Big Fish. Sí. Porque sí, la creo que tiene muchas contraportada, cosas... ¿no? Sí, un poco la contraportada. Tiene muchas cosas en común. A mí es algo que me emocionó un montón. Sí. Y lo que hablábamos antes, ¿no? De lo que es el contar historias, ¿no? Y cómo transmitir eso, de la fantasía y una relación padre-hijo, y es una maravilla también. Sí, quizás sea su última gran película. Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Es quizás la más adulta. Sí. Bueno, pues nada, pues lo dejamos aquí. Nos despedimos con el sabor de boca de haber visto lo que consideramos, no sé si todos, pues una película muy cercana a la maestría, obra maestra. No, totalmente. Eso es directamente una obra maestra. Sí. Es una película redonda. Yo tengo la suerte, además, una pequeña anécdota que os contar, que la vi en Estados Unidos cuando la estrenaron. Estaba en el 94 viviendo ahí y fui a verla. Decía, nueva película de Tim Burton. Y fue como, claro, ir a verla ahí al cine. Claro. Y además que hacía poco que había llegado y fue como casi las primeras pelis. Que de hecho ese año también tuve la suerte de ver que se estrenó Pulp Fiction, que se el mismo año. Que además, fíjate, en este libro de la serie doble dirigido por, son las dos que ponen. O sea, curioso. Pues nada, si nos escucháis o nos veis y no habéis visto Ed Wood, pues podéis echarle un vistazo y no os arrepentiréis. Seguro que os sentís muy identificados, os dediquéis a lo que os dediquéis. Así que adiós, Víctor. Adiós, chicos. Adiós, Iván. Hasta luego. Chao, Pablo. Hasta luego. Adiós. Y es así como Burton ha querido que recordemos al peor director de la historia, no como un artista sin talento, sino como un amigo fiel que pese a las adversidades nunca juzgó a nadie, nunca dejó a nadie tirado para subir en el escalafón de Hollywood. Y con esa autenticidad consiguió finalmente el respeto póstumo y el aplauso por amar sin prejuicios el cine. Aunque la realidad fuera mucho más dura, dejemos que el cine nos atrape una vez más y creemos en la magia de la pantalla grande disfrutando de las películas imperfectas.